Hola, buenas noches. De parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América, les doy a todos una cordial bienvenida. Gracias por conectarse y por participar de nuestro seminario, La toma compartida de decisiones y la adherencia al tratamiento en la esclerosis múltiple, que será presentado por el Dr. Gabriel Pardo, especialista en esclerosis múltiple, y por Julián Gamboa, representante de la comunidad de pacientes de esclerosis múltiple. Mi nombre es Yajaira Rivera Bobadilla, soy directora de misión y desarrollo de programas para la Asociación de Esclerosis Múltiple de América y seré la moderadora esta noche. Este seminario es parte de nuestra serie Juntos Encontrando Resiliencia, Viviendo con Esclerosis Múltiple. Esta iniciativa de recursos y programas educativos es diseñada y dedicada especialmente a nuestra comunidad hispana y latina que vive con esclerosis múltiple. Este programa es traído a ustedes por la Asociación de Esclerosis Múltiple de América en colaboración con Impact Education y es posible gracias a la generosidad y apoyo de nuestros patrocinadores Biogen, Bristol Myers Squibb, Genentech y Sanofi Genzyme. For my English speakers, welcome, and thank you for joining MSAA's live webinar, Shared Decision-Making and Adherence to Treatment in MS. As previously promoted, this webinar will be presented in Spanish, but please know that the presentation slides are being provided in English and Spanish, so you are more than welcome to stay along, follow us, and enjoy the learning. La siguiente. Antes de comenzar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles información acerca de quiénes somos y de nuestros servicios. La Asociación de Esclerosis Múltiple de América, mejor conocida como MSAA por sus siglas en inglés, es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de la comunidad de esclerosis múltiple a través de servicios vitales de apoyo. Nuestros servicios incluyen una línea telefónica de ayuda a nivel nacional que brinda servicios en inglés y en español de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8 de la noche, hora del este. También tenemos programa de distribución de equipo y chalecos de enfriamiento con productos diseñados para mejorar la seguridad, la movilidad y para ayudar con la sensibilidad al calor. Contamos además con un fondo de acceso a resonancia magnética. Estos dos programas están disponibles para personas con esclerosis múltiple que califican para recibir la asistencia. También tenemos programas educativos como el de esta noche, herramientas, publicaciones y recursos digitales para que usted siga informándose acerca de la esclerosis múltiple. Y por último, también contamos con Conexión Comunidad para ayudarlo a mantenerse en contacto con otros miembros de la comunidad. Todos nuestros programas están disponibles para personas que viven con esclerosis múltiple en todo el país. Para obtener más información, nos puede llamar, puede visitarnos en nuestra página web o puede seguirnos también en las redes sociales. La siguiente. Queremos recordarle que este programa es solo para fines informativos y educativos y no constituye recomendaciones antes provistas. Si usted tiene una duda o pregunta específica acerca de su diagnóstico o tratamiento, debe comunicarse con su doctor o proveedor de atención médica. También les quiero dejar saber que durante el programa de esta noche tendrá la oportunidad de hacernos preguntas o también de colaborar y participar con sus comentarios y sugerencias. Lo puede usar utilizando el chat o el icono de preguntas y respuestas. Al final del seminario tendremos una charla de preguntas y respuestas y haremos todo lo posible por contestar sus preguntas. También les quiero recordar que durante el programa de hoy estaremos grabando toda la plática y usted lo podrá accesar en nuestra biblioteca digital durante las próximas semanas y al final del seminario tendrá acceso a una encuesta corta. Le pedimos por favor llene la encuesta para que nos dé sus comentarios, sus sugerencias y nos diga qué le pareció y también nos ayuda a desarrollar futuros programas y temas. La siguiente. Hoy, junto al Dr. Pardo y Julián, exploraremos cómo la toma compartida de decisiones facilita la adherencia al tratamiento,
cómo las personas que viven con esclerosis múltiple pueden comprometerse de manera efectiva con sus proveedores de cuidado y cómo la adherencia al plan de atención personalizado crece y se fortalece cuando se cultiva la relación médico-paciente. La siguiente. Y ahora, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestros oradores invitados. Hoy contamos con la presencia del Dr. Pardo. El Dr. Pardo se especializa en el tratamiento e investigación de la esclerosis múltiple y otros trastornos relacionados. Él es el director del Centro de Excelencia de Esclerosis Múltiple de la Fundación de Investigación Médica de Oklahoma y miembro asociado del programa de investigación de inmunología clínica de dicha fundación. El Dr. Pardo completó su formación en los campos de la oftalmología, neurología y neurooftalmología y se ha dedicado al área de la neuroinmunología durante más de 2 décadas. Está certificado por la Junta Estadounidense de Psiquiatría y Neurología y forma parte de comités profesionales nacionales que se dedican a la abogacía de los pacientes de esclerosis múltiple. También contamos con la presencia de Julián Gamboa. Julián recibió su licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad de California en Berkeley. Lideró la primera estrategia social orgánica de la empresa Telemundo Los Ángeles en transmisión en vivo y publicidad de celebridades. Su experiencia lo llevó a impartir uno de los primeros cursos de las redes sociales en la Universidad de California en Berkeley. A finales del año 2021, Julián fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Después de conectarse con la señora Gina Ross Murdoch, la presidenta y directora ejecutiva de nuestra asociación, se ofreció como voluntario de la asociación y aceptó un puesto en la junta asesora. Julián nos ayuda a la abogacía de los hispanos y latinos que viven con esclerosis múltiple, en especial las generaciones y pacientes más jóvenes. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor Pardo y Julián. Bienvenidos. Muchas gracias, Yajaira. Buenas noches a todos. Buenas noches, Julián. Vamos entonces a empezar nuestra sesión específica acerca de la toma compartida de decisiones en la esclerosis múltiple y cuál es la implicación en el tratamiento. Y yo pienso que lo primero que debemos hacer es hacer una definición muy breve de la esclerosis múltiple como tal, porque nos va a dar unos elementos importantes que vamos a incorporar en la conversación esta noche para que entiendan por qué es tan importante que ustedes sean sus propios defensores de su salud, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad muy específica con características distintas a muchas otras enfermedades. Entonces, brevemente, ¿qué sabemos acerca de la esclerosis múltiple? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos lleva a esas discapacidades en algunos casos? Es el hecho de que estamos lidiando con una enfermedad autoinmune. Cuando decimos autoinmune nos referimos a un proceso en el cual el sistema inmune que está en nuestro cuerpo y tiene una función muy específica que es defendernos de aquellos agentes que nos van a causar algún daño. Usualmente son patógenos como las bacterias y los virus, pero que en ciertas circunstancias se confunde. No entiende bien qué está sucediendo y reconoce una parte de tu propio cuerpo como si fuera algo extranjero que tiene que ser atacado y destruido. Y eso es la parte autoinmune, o sea, el sistema inmune se ataca a su propio cuerpo. Y dependiendo del órgano que está siendo afectado por ese ataque, tenemos las distintas enfermedades autoinmunes. En el caso específico de la esclerosis múltiple, el sistema inmune se ha confundido y cree que la mielina, que es el cubrimiento que está alrededor de las células nerviosas en el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, es algo que no pertenece a nuestro cuerpo y que tiene que ser atacado. Y existe una característica muy importante en el sistema inmune que se llama la memoria inmune, que en la mayoría de los casos nos provee gran beneficio. Quiere decir que el sistema inmune va a recordar, una vez reconoce algo como si fuera un enemigo, lo va a recordar por el resto de tu vida. Y cada vez que se expone, tiene exposición a ese enemigo, lo va a atacar. Entonces tenemos un proceso que va a ser por el resto de tu vida y en el cual estás predispuesto a tener nuevos problemas a medida que la vida sigue su transcurso. Cuando el sistema inmune ataca la mielina, va a causar daño y va a
comprometer la posibilidad o la capacidad que tiene el sistema nervioso central de trabajar adecuadamente. Y dependiendo del área que está afectada en el cerebro o la médula espinal, los pacientes con esclerosis múltiple van a tener distintas manifestaciones. Y porque es completamente impredecible qué parte del cerebro o qué parte de la médula espinal va a ser afectada y cada parte tiene una función distinta, las manifestaciones de la esclerosis múltiple son extremadamente variables. Ningún paciente va a tener las mismas características del siguiente paciente. De hecho, eso confunde en muchos casos el diagnóstico inicial, porque los médicos no están esperando la variedad de síntomas que se pueden presentar en la esclerosis múltiple. Por ejemplo, un paciente puede presentar con pérdida de visión de un solo ojo por un proceso de neuritis óptica. El siguiente paciente se va a presentar con una cojera porque no puede levantar el pie adecuadamente, un pie caído, y los dos tienen esclerosis múltiple. No hay una relación muy clara entre las dos. Usualmente una enfermedad se presenta de manera característica. Si un paciente tiene, digamos, un ataque al corazón, la mayoría de las personas van a decir, me duele el pecho como si un elefante estuviera sentado encima mío, me duele el brazo. Y uno dice, un ataque al corazón, ¿cierto? Pero en la esclerosis múltiple, como les digo, los síntomas son extremadamente variables. Entonces, porque estamos lidiando con esa variabilidad, y porque estamos lidiando con un proceso crónico que es incurable, lo podemos manejar, lo podemos controlar, pero no lo podemos desaparecer, no lo podemos curar, que no está muy bien reconocido o entendido por la mayoría de las personas en la comunidad y que tiene una gran variedad de tratamientos y tratamientos que están apareciendo nuevos y que puede afectar la calidad de vida y las características de cómo estás lidiando con tu día a día. Entonces constituye una enfermedad muy específica con una cantidad de variables importantes. Todas esas son las razones por las cuales es muy importante que en el tratamiento de la esclerosis múltiple, los pacientes puedan ser unos participantes importantes, fundamentales en la toma de decisiones. Y eso es lo que nos lleva al tema de hoy, la toma compartida de decisiones. ¿Y qué queremos decir con eso? La toma compartida de decisiones en el sistema de salud quiere decir que vamos a compartir tanto el paciente como los profesionales de salud una conversación, una dinámica en la cual nos vamos a entender. Vamos a entender quién eres tú, vamos a entender las características de tu enfermedad particular a tu caso, porque no todos son iguales, como ya dije anteriormente. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son las cosas que te van a dar confianza? ¿Cuáles no te dan confianza? ¿Cuál es tu sistema social? ¿Cuál es tu soporte familiar? ¿Cuál es tu condición de acceso al sistema de salud? Y con esas características individuales personales de tu enfermedad y lo que sabemos los médicos y los profesionales de salud acerca de la enfermedad misma, vamos a compartir toda esa información para que la decisión que tomemos con respecto a el análisis, los exámenes, el diagnóstico, el tratamiento y el manejo longitudinal de la enfermedad sea el resultado de ese diálogo, de esa conversación y de una decisión compartida para que entonces esas decisiones sean las más adecuadas para el caso tuyo particular, la individualización de la decisión, y también para que tú como paciente y tú como familiar del paciente, si has sido parte de ese proceso de decisión, entiendas por qué tomamos las decisiones y qué tan importante es seguir ese plan de manejo que hemos especificado en ese momento. Eso es el concepto de la toma compartida de decisiones. Y es importante, de nuevo, que lo entendamos bien, que entendamos la enfermedad y que hagamos lo que están haciendo ustedes como primer etapa o paso en este proceso, entender la enfermedad mejor. Porque si vas a ser tu propio abogado, tú tienes que obviamente compartir tus conocimientos acerca de tu enfermedad y cómo tú te sientes, pero dentro del contexto de entender la enfermedad. Porque no podemos empezar a tener o hacer unas demandas que no van a ser conducivas a producir buenos resultados a largo plazo.
Con eso, de nuevo, poniendo un poco en contexto lo que vamos a hacer, quiero que Julián también nos converse acerca de lo que él percibe como la toma de decisiones compartidas es importante en este proceso. Sí, hola, muchas gracias, doctor Pardo, y muchas gracias, Yajaira. En efecto, soy Julián. Buenas noches, buenas tardes, donde nos vean. He estado por un año y cacho averiguando esta situación de la esclerosis múltiple y no ha sido fácil porque no hay todas las respuestas tan fácil o hay una que otra respuesta que te asusta. Entonces sí me llevó tiempo averiguar, por ejemplo, y estoy seguro que vamos a hablar más sobre eso, pero cuando yo, por ejemplo, en el 2019 me dio vértigo por un mes. Me desperté un día y no podía enfocar mis ojos hasta que no fue ni urgencias, así dije, se me tiene que pasar el mareo. Duró un rato, pero era de que si volteaba poquito, me mareaba. Entonces, ¿qué hice? Le pregunté a familia, porque no sabía cómo averiguar eso y de aquí se escuchó que acá y que quién sabe qué, que el amigo de una tía había sufrido de vértigo, entonces me recomendaron con un ornitólogo, el de los oídos. Ajá. Me recomendaron Otorrinolaringólogo, es que es una palabra muy larga, Julián. esa palabra. Entonces fui con ese doctor y me dijo que ellos no hacían medicina, no hacían cirugías, no había nada para vértigo más que terapia. Entonces hice la terapia por un mes, se me quitó y ya, se me olvidó que tuve vértigo, nada más me acuerdo de que, sí, una vez tuve vértigo, pero nunca más lo volví a sufrir. Hasta en 2021, octubre, donde, como dijo doctor Pardo, este ojo se me volteó hacia adentro. Entonces, fui a varios doctores, fui a con familias, ¿qué se puede significar esto? Sixth nerve palsy, puede ser un derrame cerebral, puede nada más ser otra versión del vértigo, pero nunca me imaginé que iba a ser esclerosis. Y entonces hay tantas decisiones que tienes que tomar y tantas personas que escuchas que puede ser de algo de que ni conoces, que ni estás seguro, que estás averiguando a cómo vas, que simplemente tienes que empezar a buscar ayuda y escuchar a todos los puntos de vista que hay y qué puede ser lo mejor para ti. Entonces, es todo un show, pero en sí es todo, un viaje. Así es, Julián, es un viaje largo y es un viaje que debemos recorrer de manera conjunta con no solamente tus familiares, tus amigos, pero también con tu equipo del sistema de salud. Y es bien importante crear esa relación. Yo creo que podemos ir a la siguiente. Next slide. Porque aquí ya podemos empezar a hablar entonces un poquito acerca de los detalles de lo que hemos estado hablando. ¿Cuáles son los elementos esenciales en esta toma compartida de decisiones? Y vamos de nuevo a disecar un poquito más en detalle qué es lo que está sucediendo. Como estábamos comentando anteriormente, la idea es que tanto el paciente y sus familiares trabajen juntos con los proveedores de la salud para que podamos entonces tomar las mejores decisiones. ¿Y cuáles son los elementos para llegar a esa toma de decisiones adecuada? Lo primero es que debemos honrar y respetar el derecho a la elección. Esto es bien importante porque vamos a estar hablando acerca de tu propia abogacía, de lo que tú ibas a decir, levantas la mano y dices, pero yo quiero o yo no quiero. Eso es bien importante y vamos a hablar un poquito también acerca de cómo poder hacer eso de una manera efectiva sin que podamos ofender a las otras personas que están en el proceso de decisión. Pero tenemos que empezar de ese principio y es de hecho un principio que se aplica a todas nuestras relaciones interpersonales, ¿cierto? Yo le digo mucho a mis pacientes cuando estamos empezando esta jornada de la esclerosis múltiple, vienen y visitan conmigo y hacemos un diagnóstico inicial, que vamos de hecho a crear una relación como si fuéramos un matrimonio. Es de aquí para adelante y es para el resto de la vida. Y nos tenemos que entender y nos tenemos que respetar y nos tenemos que escuchar como cualquier otra relación. No es nada diferente. Y cada parte de la relación trae algo distinto a esa relación y la ayuda a crecer desde puntos de vista diferentes y tenemos que llegar a conclusiones, a acuerdos mutuos.
que nos beneficien a todos, pero obviamente en el caso de la esclerosis múltiple que beneficie últimamente al paciente, que es el centro de la atención. Entonces tenemos que empezar ese principio, honrar y respetar el derecho de la elección. Y vamos a hablar de nuevo cómo podemos hacer que ese proceso sea adecuado. Lo segundo es explorar las diferentes opciones. Para esto yo les quisiera dar un poquito el ejemplo de cómo hago yo el proceso con mis pacientes, porque no es un proceso fácil, ¿cierto? Cuando vamos a explorar las diferentes opciones ya estamos hablando de tratamientos, de intervenciones, pero para llegar allá hemos recorrido un tramo. No llegamos ahí de una. Esto es despacito. Y despacito es porque tenemos que tener una certeza en el diagnóstico. Eso es lo primero. No queremos estar ladrando, como dicen los gringos, barking up the wrong tree, ¿cierto? Tenemos que tener un diagnóstico acertado porque nos vamos a embarcar en un tratamiento de por vida. Así que es bien importante. Y para llegar a un diagnóstico adecuado hay un proceso que tenemos que cumplir. Lo primero, obviamente, es las manifestaciones clínicas. Esa es la forma sofisticada para decir, ¿qué es lo que te pasó? Julián nos contó su experiencia. Tuvo un episodio de vértigo, tuvo un episodio de parálisis del sexto nervio craneal. Cuando se me apagaron las luces, eso no está bueno, eso me suena a un poema de García Lorca. Cuando un paciente viene y hacemos la anamnesis, el interrogatorio, conversamos, cuéntame qué te ha pasado, y oigo una historia como la de Julián, yo empiezo a pensar, ¿dónde es el problema? Dentro del sistema nervioso central, ¿dónde está localizado el problema? Nosotros sabemos, dependiendo de las manifestaciones, dónde debe ser. Si él tuvo un problema de vértigo, yo estoy pensando en un problema del tallo cerebral o un problema del cerebelo, por ejemplo. También pueden ser otras cuestiones, pues un problema periférico del oído interno que tiene nada que ver con la esclerosis múltiple. Así que con esa manifestación inicial, el diagnóstico diferencial es muy largo, muchas opciones, muchas posibilidades. Pero luego presenta con un sexto nervio craneano y de nuevo yo estoy pensando en una lesión del tallo cerebral, pero en un sitio muy distinto al que pudo haber causado el vértigo. Entonces empiezo a tener este concepto de que el paciente ha tenido un proceso que afecta al sistema nervioso central, que ha tenido dos características importantes, y esto es fundamental para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Una, que afecte múltiples sitios, no solo uno, pero varios sitios. Lo segundo, que suceda repetidamente en el tiempo, la separación en espacio y la separación en tiempo. Esos son dos criterios fundamentales para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Y nos ayuda, obviamente, una serie de exámenes adicionales. El más importante es la resonancia magnética, porque la resonancia magnética nos da una idea acerca de la extensión del compromiso, queriendo decir cuántas lesiones puede haber. De hecho, cuando un paciente se presenta con esclerosis múltiple con el primer síntoma, usualmente en la resonancia magnética encontramos 10 a 15 lesiones. Muchas de ellas obviamente han sido silenciosas. Tú no has tenido ningún conocimiento o percepción de que algo está sucediendo, pero lo vemos en la resonancia magnética y dependiendo de las características nos da más confianza acerca de que ese sea el diagnóstico. Excluimos una serie de otras posibilidades haciendo exámenes de sangre, haciendo exámenes físicos. Y a veces tenemos que hacer exámenes adicionales, por ejemplo, la punción lumbar. No es necesario hacerlo todo en todos los pacientes, pero algunas veces lo hacemos. Y si todos esos parámetros nos indican que en realidad ese es el diagnóstico adecuado, entonces podemos empezar la conversación acerca de qué es la esclerosis múltiple. Ese es el primer paso, diagnóstico adecuado. Segundo, que el paciente y el médico estén en la misma página con lo que se refiere a entender qué es la enfermedad. Yo les expliqué anteriormente qué es lo que está sucediendo, el proceso autoinmune, la memoria inmune, el riesgo a recaídas, que tengas más y más episodios, que se dañe más y más el tejido nervioso en el cerebro y la médula espinal y la posibilidad de crear una discapacidad permanente. Ese es el riesgo. Y el siguiente paso entonces es, ¿qué podemos hacer? ¿Nos vamos a resignar a que este es mi futuro? No. Hay tratamientos, hay intervenciones y tenemos que ver esto de una manera holística, queriendo decir que hay tratamientos, pero la medicina no es lo único que vamos a hacer. Hay muchas otras cosas que van a ser bien importantes en el manejo de la esclerosis múltiple por el resto de tu vida. Pero lo primero es explorar esas diferentes opciones. ¿Cuáles son los tratamientos? Y vamos a discutir cuáles son las distintas medicinas que existen, los beneficios,
qué tan efectivas son, cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los problemas de seguridad, qué otros problemas médicos podemos inducir con el uso de las medicinas, y cuál es la expectativa con respecto a la eficacia, qué vamos a obtener si vamos a ponerte en medicinas, cuál es el objetivo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces muchos individuos creen que porque no se les resolvió la visión borrosa, la medicina no funcionó. Y eso no es el objetivo del tratamiento de la esclerosis múltiple. El objetivo en este momento, con todas las medicinas que tenemos disponibles, más de 20, 23, 24 en este momento, es muy claro. Y se refiere al hecho de que sabiendo que existe el riesgo de nuevas lesiones, la posibilidad de nuevos problemas y de la progresión de discapacidad, queremos reducir el riesgo de que eso suceda. Eso es lo que podemos obtener con las medicinas, reducir el riesgo de nuevas recaídas, de nuevas lesiones en la resonancia magnética o de progresión en los déficits. No va a resolver los problemas que ya existen, así que no deben juzgar la eficacia del tratamiento basado en eso. Y una vez entonces entendamos eso y revisamos los riesgos y los beneficios del tratamiento, y tú como paciente y tú como familiar del paciente nos comentan cuáles son tus gustos, lo que no te gusta, lo que te asusta, cuál es tu nivel de riesgo, cuál es tu plan con respecto a tener hijos en el futuro. Todos esos elementos van a ser parte de la conversación para dialogar acerca de esos valores, de esas preferencias, de las opciones, y con todo eso tomamos una decisión. Este es el mejor paso para ti. Este es el tratamiento que vamos a escoger para ti, porque va a cubrir todos los aspectos que hemos discutido. De ahí en adelante, ¿qué? Obviamente el proceso no se ha acabado, apenas está empezando. Vamos a continuar de aquí en adelante un monitoreo muy juicioso del proceso de la enfermedad. E implica que estamos conversando. No soy yo nada más, no eres tú nada más. Si el paciente tiene problemas nuevos, si tiene síntomas nuevos, tiene que levantar la mano. Vamos a hablar más adelante cómo es la forma más efectiva de hacer eso. Y tiene que decir, mira, me está pasando esto. Óyeme, no sé si esto es un problema nuevo o no, pero estoy sintiendo esto o aquello, ¿cierto? Y el médico va a tener unos parámetros muy específicos de cómo quiere seguir el monitoreo de la enfermedad. Con qué frecuencia vamos a hacer exámenes de sangre para evaluar los efectos de la medicina. Con qué frecuencia vamos a repetir la resonancia magnética para identificar nuevas lesiones. Con qué frecuencia nos vamos a ver en el consultorio para examinarte y poder conversar. Y de nuevo, es muy importante una comunicación abierta entre los dos, para que podamos de nuevo adquirir beneficios por un proceso de trabajo conjunto. Julián, ¿ha sido esa la experiencia que has tenido? ¿Has tenido dificultades con ese proceso? ¿Cuál es tu input en ese sentido? Está absolutamente en lo correcto. Ha sido, como dijo, un viaje más o menos difícil, pero porque, por ejemplo, mis padres ambos trabajaron en la Cruz Roja, entonces ambos me dijeron, vamos a checar qué onda, como no hay que hacer lo que dice la abuela, lo que dice la tía, hay que ir a checar. Entonces fuimos, pero en donde me encontraba en ese entonces no era el mejor lugar equipado. Tenemos un neurólogo, creo, nada más para todo el condado de Imperial. Entonces, no, era muy difícil agarrar una cita. Me tomó meses agarrar mi primer MRI. Incluso todos los tiempos que duré para averiguar si era vértigo, si era esclerosis, si era sixth nerve palsy. Pero sí es definitivamente hablar con un chorro de personas y solo tratar de averiguar. Me salí 2 meses del trabajo y solo me enfoqué en mi salud para averiguar, porque tenía tantas citas, tenía que manejar a varios lugares, porque no todo estaba cerca de donde yo estaba. Si agarraba un oftalmólogo, me recomendaban con otro oftalmólogo hasta Palm Springs, entonces tenía que tomarme todo el día. Pero sí, hasta que encuentras a un doctor, como ahorita en Los Ángeles, tengo 2 doctoras, Myra Chai, que es mi PCP, y doctora Liliana Mezcua, que es mi neuróloga, y las he tenido por 1 año y cacho, como dije, y he estado súper cómodo con ellas, me escuchan, todo lo que menciono, no sé qué tan poquito sea,
lo consideran y siempre lo veo en las notitas que pido después de que las visito. Entonces, como eso me hace sentir más que me escuchan, más que nada, porque una vez me dijeron, no existe pregunta tonta. Y sí es cierto, porque no sabes si eso te puede, como usted dijo, es otra cosa que ayuda al diagnóstico, a enfocar más el diagnóstico. Entonces, yo le cuento a todos mis doctores. Absolutamente, eso es lo correcto. De hecho, igual que te están diciendo tus doctores, coméntame cualquier cosa, no seas tímido con respecto a eso porque tú piensas, de pronto no tiene nada que ver. Déjanos tomar la decisión de nuevo compartida por Ujú. un diálogo abierto, si tiene relevancia o no. Algunas veces cosas que tú crees que no tienen nada que ver, es muy importante porque nos puede estar indicando que no estamos controlando el proceso adecuadamente o la medicina no está funcionando bien. Algunas veces es lo contrario. Estás hablando de cosas que no tienen nada que ver. Igual te escuchamos, pero vamos a dirigir un poquito la conversación a cosas más importantes, ¿cierto? Y con eso yo creo que podemos seguir, go to the next slide, siguiente, para hablar un poquito acerca de cómo cultivar esa relación. Entonces, porque al cultivar la relación tenemos que tener algunos parámetros también que tenemos que entender. Lo primero es quién está incluido en el equipo de atención médica. Tienes que conocer tu equipo de tratamiento, porque si tú conoces, vas a poder entonces aprovechar a tu equipo de manera adecuada y vas a saber con quién te debes comunicar. Estas son cosas muy importantes cuando estableces relación con tu médico para que podamos de nuevo tener una dinámica adecuada en el proceso de tratamiento de la enfermedad. ¿Quién está incluido en tu equipo de atención médica? Usualmente, en el manejo de la esclerosis múltiple, vas a estar viendo un neurólogo. Ese es el área de la medicina que tiene el conocimiento más específico para el manejo de la esclerosis múltiple como tal. No podemos olvidar que el paciente con esclerosis múltiple es un paciente total, ¿cierto? Que puede tener otros problemas y otras situaciones que tienen que estar manejadas también de manera adecuada. Y por eso es muy importante que todos nosotros tengamos un médico primario. En Estados Unidos se llama el Primary Care Physician, el PCP. Porque esa es, y Julián nos comentó que él tiene un PCP, porque esa es la persona que va a ser el repositorio de toda la información del paciente. Si el paciente con esclerosis múltiple también desarrolla, qué sé yo, una colecistitis, se te inflama la vesícula biliar, pues no es el neurólogo el que te va a ayudar con eso. Ni le vayas a pedir porque no. Tienes que ir a la persona adecuada. Pero entonces alguien tiene que estar coordinando todo ese proceso y todos sus tratamientos. Entonces tener un primary care physician, un médico primario, un médico de cabecera, ya es bien importante. Pero si nos enfocamos en la esclerosis múltiple, ciertamente un neurólogo. En algunos casos vas a tener un neurólogo que se especializa en la esclerosis múltiple y eso puede obviamente darte algunas ventajas con respecto a acceso a conocimientos más novedosos, de pronto acceso a tratamientos que se están experimentando, estudios clínicos, ese tipo de cosas. Y de pronto también un equipo multidisciplinario un poco más estructurado. No quiero decir que un neurólogo general que maneja la esclerosis múltiple no pueda entonces también tener un equipo integrado, no necesariamente en el mismo sitio, pero que tenga sus conexiones para que tengamos un equipo completo. Y cuando hablo de un equipo de manejo, quiero decir que además del neurólogo, van a haber otras personas que van a estar tratando parte de tu enfermedad, aspectos de tu enfermedad, que va a ser importante para, de nuevo, mejorar el objetivo final, la calidad de vida, ¿cierto? ¿Quiénes más pueden estar en ese proceso? Usualmente en la oficina del médico vamos a tener una enfermera. Usualmente es la enfermera que va a ser la persona con la cual te puedes comunicar más fácilmente, que va a distribuir la información dentro de la oficina médica para ver quién es la persona adecuada para responder las preguntas, que va a ser la persona que si tienes la necesidad de que te hagan una nueva receta para tu medicina que se está acabando, la persona que se va a encargar de hacer todo eso. Entonces tienes que saber quién es esa persona, porque cuando estás comunicando con la oficina es mejor que sepas quién es la persona adecuada para eso. Y dependiendo de las manifestaciones de tu enfermedad, vas a tener otras especialidades involucradas en el manejo. Muy frecuentemente, por ejemplo, tenemos una terapeuta física, una fisioterapeuta, porque nos va a ayudar con el problema de balance, de marcha, de caminar, ese tipo de cosas. Puedes tener también un urólogo, porque problemas de la vejiga no son
raros en la esclerosis múltiple. Muchas veces tu neurólogo los puede manejar, pero algunas veces necesitamos un poco más de conocimiento y entendimiento del proceso para manejarlo adecuadamente. Pueden haber otras personas, por ejemplo, especialistas del manejo del dolor. Dolor puede ser una manifestación de esclerosis múltiple. Es algo que fue tabú por mucho tiempo, que se creía que la esclerosis múltiple no causaba dolor, no es posible. ¿Cómo así que no es posible? Pues porque las lesiones que vemos en el cerebro, en la columna dorsal, no pueden como tal producir dolor. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene receptores de dolor. Aun cuando ahí es donde sentimos el dolor, el cerebro mismo no tiene receptores de dolor. Si yo pudiera meter mi dedo sin tener que pasar por la cabeza misma dentro del cerebro, yo podría revolver tu cerebro y tú no sientes nada, nada, porque no hay receptores del dolor. Entonces las lesiones, se creía, pues no pueden producir dolor. Obviamente que pueden producir dolor por muchos mecanismos distintos, que no es el objetivo de la conversación esta noche, pero a veces necesitamos, si no podemos como neurólogos manejar el proceso de dolor independiente, puedes tener que ir a ver un especialista en esa área. Entonces van a haber de nuevo muchas personas que van a ser importantes en tu manejo. Y conociendo quiénes son, te va a no solamente facilitar la conversación, la ayuda, pero también aprovechar al máximo tus visitas. Y ese es el siguiente aspecto. ¿Cómo vas a aprovechar tu visita? ¿Cómo te preparas a tu visita? Yo pienso que cuando estamos hablando de decisiones compartidas, que es el tema de esta noche, tenemos que aprender, tanto ustedes como nosotros, a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos. Es un tiempo limitado. Idealmente tenemos todo el tiempo del mundo, pero no lo tenemos. Entonces tenemos que estar enfocados en poder resolver los problemas específicos. Dependiendo de las circunstancias, hay médicos que pueden tomar más tiempo visitando contigo y examinándote y conversando y hablando. Otros que están con unas limitaciones de tiempo un poquito más estructuradas. Pero tú tienes que venir preparado a la visita y respectivamente de cuáles son las circunstancias. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, algunos detalles específicos, pero antes de ir a tu visita tienes que pensar, tómate un tiempo para pensar cuáles son tus preguntas, cuáles son tus problemas. Tienes que priorizar, ¿sí es una palabra? Priorizar, poner en orden de importancia Ándale. cuáles, cuáles son los problemas que tú quieres resolver. Porque muchas veces, y esto es desafortunado, ah, tengo pacientes que vienen a la visita y empezamos a conversar. ¿Qué te está molestando? No, pues nada. ¿Tienes alguna pregunta? No, pues nada. Ok. Yo empiezo a preguntar, ¿qué tal está esto? ¿Qué tal está lo otro? ¿Cómo te está yendo de eso? Pues mire, y un chorro de problemas. ¿Serio? Y luego la siguiente, y otro chorro de problemas, pero me dijiste que no tenías ningún problema. Ese paciente no tomó tiempo a pensar cuáles son sus problemas y entonces vamos a perder la oportunidad de poder enfocarnos un poco más en los problemas más importantes que tienen que ser resueltos en esa visita, ¿cierto? Y entonces, si estás preparado, y vamos a hablar un poquito más específicamente acerca de eso en un ratito, entonces vas a sacarle más provecho a tu visita para que podamos de nuevo darte el mejor tratamiento y obtener la mejor calidad de vida posible. E integrar el equipo para tener ese entendimiento mutuo, como estábamos discutiendo, va a ser muy, muy importante. ¿Algunos comentarios, Julián, en ese respecto? No, todo lo que dijo está bien porque yo tuve dos equipos médicos, uno antes de que me diagnosticaran y otro ya cuando me diagnosticaron. El previo fue en mi ciudad donde nací, en Calexico, California. No está adecuada para estas cosas de la neurology, pero ahora vivo en Los Ángeles y ahora tengo otro equipo que pues obviamente está financieramente y más equipada para todo. Entonces, lo del PCP, cuando yo estaba en Calexico, no tenía PCP. Entonces llegaba con el ojo así visco, con un parche, y llegué con el primer doctor y le dije, ¿sabe qué? Tengo esto y esto y no sé qué sea. Llegó el doctor y dijo, ok, laboratorios, te voy en un mes. Y yo, ¿tengo el parche por un mes? ¿Cómo qué va a pasar? Y luego, después del mes, regresé y me atendió otro doctor y que no sabía nada de mí, nada más lo que leyó. Dijo,
ocupamos estos laboratorios también, otro mes. Y dije, no, se me está yendo todo el tiempo, ¿no? En embargo, aquí como en Los Ángeles, ah, me he quedado con los mismos doctores y, y me ha ayudado a básicamente como paciente estar más relajado a lo que a los que le pregunto, a lo que les digo. Am, yo tengo una libretita que siempre tengo cerca de mí, si no está en mi mochila, está en mi escritorio, y es cualquier cosa rara que siento, la anoto para la siguiente vez que vea a mi doctor, les pregunto como que, como una checklist. Ah, ¿sabe qué? 3 días después de que me tomé mi Kesimpta, sentí como hormigueo en el dedo. ¿Es normal? Y ya me dijeron, no, pues a ver, hay que ver esto y esto y esto, ¿no? Entonces, así yo ya no me asusto de que sea algo más grave y me alivio de cualquier preocupación que tenga. De acuerdo, mira, yo le digo a mis pacientes, la forma en que yo les recomiendo que lo hagamos es eso, que hagan una lista, que la escriban Ujú, para que no se nos olvide, para que podamos entonces, y que traigan 2 copias, una para ellos y una para mí. Ellos ujú, quedan con una, yo me quedo. Así yo puedo ir viendo cuál es, y yo chequeo. Hablamos de esto, hablamos de esto, hablamos de esto. Puedo tener las respuestas para todo, puedo no tener la respuesta adecuada, pero entonces va a iniciar un proceso de investigación para resolverla, ¿cierto? Entonces, venir preparado a la visita es bien importante y no empezar a pensar. Muchas veces perdemos mucho tiempo. ¿Qué medicina estás tomando? Ah, doctor, pues esa pepita roja que me mandó y me la tomo cada otro día. Pero ¿qué pepita roja? Pues una que es chiquitita. Pues, no voy a saber. ¿Cuántos Estamos, miligramos? sí, Híjoles. nada, ni idea, ¿cierto? Entonces es lo otro. Trae una lista de tus medicinas actualizada con la concentración, los miligramos, la frecuencia, no para que no se te olvide. Y pues empiezas a preguntar, pues yo puedo llamar a mi tía María que vaya al baño y me diga, pero perdemos tiempo, ¿cierto? Aprovechemos el tiempo y para aprovechar el tiempo tenemos que ir preparados. Entonces, eso es bien, bien importante. Con eso yo creo que podemos seguir a la siguiente, que vamos a entonces, Yahaira, de pronto hacer un poll con nuestros asistentes con respecto a, next slide, lo siguiente. Pienso que lo que íbamos a hablar es algo acerca de la autoabogacía. ¿Cuándo es importante la autoabogacía? Yo que hemos estado hablando de eso un poquito ya. Yo creo que para responder eso y en beneficio del tiempo, la autoabogacía es importante todo el tiempo, cada visita. En medio de las visitas, tú tienes que estar levantando la mano y decir, pero mira que me está sucediendo esto. ¿Qué haces si te ignoran? Levanta la mano otra vez de una manera muy sutil, pero doctor, yo todavía estoy preocupado acerca de este problema. ¿Cuál será lo que me está sucediendo? Y si no tienes una respuesta adecuada, si no te satisface, entonces pregunta otra vez, tal vez de manera diferente, pero no dejes que no te respondan. Es importante, y a veces no hay respuestas, pero que te digan, no hay respuesta, ¿por qué? A, B y C, y esto es lo que vamos a hacer para poder encontrar una respuesta, ¿cierto? Yo creo que vamos a ir a la siguiente, next slide. La autoabogacía, estamos hablando de eso específicamente, porque es importante en la esclerosis múltiple, por el hecho de que es impredecible, de que es multifacética, que se presenta de manera muy diferente, porque no sabemos si este nuevo síntoma es o no lo es. Tienes que conversar, tienes que preguntar, tienes que decir. Involucrar a los familiares y amigos para recibir apoyo, súper importante. Súper importante. Además de traer las cosas escritas y que sepamos que estamos respondiendo a las preguntas, a veces como pacientes, porque hay tantas cosas y las palabras son científicas, no entendemos qué fue lo que nos dijeron, ¿cierto? Si tienes a otra persona que está ahí, que está tomando notas o que está poniendo atención y que puede hacer otras preguntas, se magnifica el beneficio de la visita. Así que siempre les recomiendo, vengan con alguien, un familiar, un amigo de confianza que pueda estar obviamente en conocimiento de todos los detalles que se van a conversar en la visita, porque vamos a hablar de muchas cosas, de la vejiga y de la salud sexual y muchas otras cosas. Así que no traigas a alguien que te va a dar pena hablar de eso, porque tenemos que ser francos y abiertos, ¿cierto? Pero trae a alguien que nos ayude en ese proceso. ¿Y qué hacer cuando el proveedor de atención médica se resiste a escuchar tu opinión? Ay, 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 ay. Esa es una pregunta importante. Ya les dije un poquito el hecho de que ustedes no se deben bajar. Hay que ser respetuosos, ¿cierto? Pero yo pienso que
cuando tú le comentas a tu médico, a tu profesional de salud, que todavía tienes alguna preocupación o pregunta que sientes que no ha sido que no ha sido respondida, perdón, yo pienso que eso abre, obviamente, el diálogo de nuevo. Si existe una constricción de tiempo en el momento, toma otra visita. Dice, ¿cuándo puedo volver para venir para visitar con usted acerca de este problema únicamente? Si es un problema más complejo, si no hay tiempo, está bien, pero podemos hacer una visita la semana entrante, en 2 semanas, para que podamos conversar. ¿O qué otra forma de comunicación podemos tener? Y eso es algo muy importante que no comentamos al principio, cuando hablamos de que conozca a su equipo de salud, es la pregunta de cómo prefieren ustedes que nos comuniquemos cuando yo no estoy acá en el consultorio. ¿Cuál es la forma ideal? ¿Tomo el teléfono y los llamo? ¿O tienen un portal de paciente en línea en el cual yo pueda poner preguntas? ¿O correo electrónico, que no les recomiendo porque no es privado, ¿cierto? Pero existen muchas formas de comunicación. Pero pregunten, ¿cómo quieren ustedes que yo me comunique con la oficina, con el consultorio médico? De esa manera entendemos bien cuál es su proceso. Entonces, la autoabogacía, muy importante. Entiendan cuál es el problema. Y puede, de nuevo, que no haya respuesta, pero entiendan por qué no hay respuesta. Ok. Siguiente. Aquí es donde Yahaira estábamos teniendo un poquito de tiempo para que podamos entonces incorporar los comentarios que se están haciendo, que se están llenando en el chat y específicamente acerca del papel que ha tenido la toma de decisiones en la habilidad de mantenerse al día con tu plan de atención. Sí, entonces en este momento nos gustaría conocer la experiencia de los participantes que son parte de la audiencia. Si quieren escribir sus comentarios en el chat, ¿qué papel ha tenido la toma compartida de decisiones en la habilidad de usted como paciente de poder seguir, ser fiel y consistente con su plan de atención? Y mientras la audiencia escribe sus comentarios, Julián, si nos quieres compartir de tu experiencia. Claro que sí. Ha sido interesante porque cuando a mí me diagnosticaron con bueno, es que es tan revoltoso, pero básicamente pensaban que tenía sixth nerve palsy y, le fui y le dije a mi padrino, que es doctor retirado, le dije, tengo el ojo caído y me dijo, ¿te checaron la mielina? Y dije, no, ¿cómo se hace eso? Y me dijeron, pues tienes que agarrar un MRI. Entonces tuve que ir con mi oftalmólogo y decirle como, ¿podríamos agarrar un MRI solo para asegurarnos que es un sixth nerve palsy? Y se quedó así como que, oh, pues sí podríamos, hay que hacerlo. Hicimos un MRI, me encontraron lesiones y dijeron, ok, hay que hacer un spinal tap. Sí, y esa es mi historia de precaución. Yo tengo sobrepeso y me hicieron un spinal tap con puro X-ray. Entonces, ¿qué pasa? Es una aguja muy chiquita a un lugar muy chiquito y si estás de sobrepeso hay mucho donde tienen que apuntar. Entonces me hicieron un spinal tap y no salió nada de líquido con el X-ray. Y me dijeron, y me tocaron varios nervios, horrible. Entonces, después me dijo el doctor, ven mañana, te lo volvemos a hacer, pero con un CT scan. Y me fui a la casa caminando muy mal. Regresé el día siguiente, lo logramos, pero en 3 días ya no me podía levantar de la cama. Entonces, tuve operaciones, tuve un discectomy, tuve un chorro de cosas y ya me dieron mi MRI, me dijeron, ¿sabes qué es mi diagnóstico? Si tienes MS, tienes que aprender a caminar otra vez. Estaba en la cama como por 2 meses. Y ahora que conseguí este nuevo equipo médico, fue muy interesante para mí porque, como estaba hablando doctor Pardo, fui con mi primera consulta con doctora Liliana, que me dijo, este va a ser tus planes, estas son tus opciones. Doctora Liliana me dijo, vas a poder elegir o pastillas, o una inyección cada mes, o una transfusión cada 6 meses, y no me acuerdo cuáles otras, pero creo que me dijo 3.
Mientras que el neurólogo previo me había dicho, oh, tienes que venir y te vamos a hacer una transfusión cada 6 meses. Y vas a estar aquí como por 6 horas. Y yo dije, no, pues no me agrada esa idea, me prefiero más la de cada mes, ¿no? Y se me hizo más interesante también cuando entré con doctora Liliana, escuchamos el plan y yo y mi mamá empezamos a decir, ok, las pastillas por la cirugía, he estado tomando muchas pastillas, o tengo que cuidar el hígado, es lo que... Sí, correcto. Tengo que cuidar el hígado, las pastillas no van a ser. La transfusión, dado mi trabajo y porque no quiero estar ahí por 6 horas cada 6 meses, dije, esa no me agrada, pero si se tiene que hacer, se tiene que hacer. Pero la tercera opción, que me llegue un paquetito y cada mes me inyecto solo y ya está. Dije, no, pues está mejor ese. Y yo y mi mamá dijimos, ok, tal vez ese. Y mi papá, que me sorprendió mucho, pero ya tiene sus años, me dijo, pero tu vista ya está bien. ¿Para qué vas a seguir tomando el tratamiento? Y yo, no, es que esto ya es de vida, no hay cura. Solo Correcto. puede alivianar poquito, pero es muy interesante ver cómo muchas personas piensan y en tu salud y todos los factores que si tú no estás informado, quién sabe, tal vez si yo nunca hubiera ido con mi mamá o con mi papá, yo nunca hubiera dicho, oh, pues ya estoy bien, ¿para qué gasto? ¿Para qué compro estas cosas? Mientras cuando fui con mi mamá preguntó un chorro de otras cosas que a mí no se me hubieran ocurrido, como qué actividades puede hacer, puede levantar cosas pesadas, puede hacer esto, se puede hacer el second dose del vaccine, qué cosas puede hacer. Estoy vacunado, pero hay otra, ¿no? Y es muy interesante como solo ver tantas posibilidades y tantas formas de pensar y cómo esto afecta tu relación con tu doctor. Correcto. Next slide, siguiente slide, porque eso va a hablar acerca de, tú diste 3 ejemplos de lo que hemos estado hablando. Lo Sí. primero, que hubo una diferencia en la toma de decisión. La primera dijeron, esto es, y como si tuvieran blindsided, como dicen en inglés, ¿cierto? Como, ¿de qué estamos hablando? La Ujú. segunda persona te dio opciones y te discutió contigo por qué sí, por qué no. Y puede que hayas decidido hacer la misma infusión cada 6 meses, pero hubieras tenido una confianza distinta en la decisión. No fue Yes. impuesta, ¿cierto? Fue compartida. Y ese es el hecho, eso es lo que estamos hablando acá, esa es la diferencia. Lo segundo, tu mamá vino, hizo otras preguntas, otro set de oídos para entender qué es lo que está sucediendo. Y lo tercero, que muchas personas no entienden qué es lo que está sucediendo con la enfermedad. Por eso yo quería hablar al principio acerca de que esto es una enfermedad de por vida. El hecho de que ya te mejoró la choquera del ojo no quiere decir que la enfermedad se fue, ¿cierto? Así que es Claro. bien importante entonces ese proceso. Nos dice unos ejemplos excelentes acerca de lo que hemos estado hablando y habla acerca de esta parte de que hay que ser una persona activa en el desarrollo del plan que funcione para ti. Es lo que estamos hablando. Los retos, hemos hablado también, porque lo más importante, además de empezar un tratamiento que es el adecuado para ti, el que es correcto para ti, que mantengas el tratamiento longitudinalmente, ¿cierto? La adherencia al tratamiento. Porque un tratamiento podemos tomar este tiempo y este esfuerzo en tomar una decisión. Si no lo tomas, no te sirve. La Ujú. medicina en el refrigerador, Ujú. nada. Nada, ¿cierto? Entonces, es bien importante que tengamos una buena adherencia y todo lo que es conducivo a que tengas confianza en la medicina, que tengas un proceso de comunicación abierta con tus médicos para que si hay algún problema puedas conversar con ellos y resolver el problema y no decir, yo no tomo esto porque me rasca la nariz cada vez que lo tomo. Espérate un momentico que podemos tener solución para eso, ¿cierto? Entonces, bien importante que hagamos eso. Y podemos ir con la siguiente slide. Next slide. Esta es pregunta para ustedes, para que le pongan en el chat y si estamos llegando hacia el final aquí ya pronto y podemos entonces hablar acerca de estos temas, pero para que pongan en el chat podemos ir al siguiente slide, pero hablen acerca de los retos que tengan ustedes para poder tener una buena adherencia a el tratamiento. Next slide. Doctor Pardo, Dime. quiero compartir con usted, uno de los participantes nos dijo al principio de la charla que ella tenía un tratamiento, todo le iba muy bien, tenía un buen equipo, pero su doctora ya no está. Entonces ahora está en ese proceso de que su tratamiento está interrumpido porque no ha podido conseguir otra persona, otro proveedor que
pues que siga el tratamiento y la escuche y respete sus opiniones, así como antes. Entonces eso se relaciona a nuestra próxima pregunta, ¿verdad? Que era de los retos y desafíos que algunos de los pacientes se encuentran y por eso el tratamiento es interrumpido. Otra participante nos comparte que lo escuchó usted hablar en Nueva York en una charla que dio hace años y así aprendió más de la esclerosis múltiple y que gracias al apoyo de su familia y al apoyo de sus doctores y la toma compartida, ella ha podido lograr entonces un bienestar, ¿verdad? Y añadir calidad de vida. Entonces le exhorta a los demás participantes si quieren compartir otros retos que han tenido, así como los que nos compartió Julián. Y yo le quiero decir a esa persona que escribió que me acuerdo muy bien de esa conversación, de esa charla que di en Nueva York. Yo creo que fue hace más de 10 años, o por lo menos hace 10 años, porque fue muy bien atendida primero que todo. Y recuerdo que jugamos un juego al final, que cuando estábamos en la sesión de preguntas y respuestas y las personas se levantaban a preguntar, yo empecé a adivinar de dónde eran, basado solamente en el acento, ¿cierto? Ah, eres puertorriqueño, o eres dominicano, o eres mexicano, o eres de Chile, ¿cierto? Y creo que casi todos los adiviné bien. Así que recuerdo muy bien esa visita a Nueva York. Ok, entonces, dialogando acerca de las preferencias personales con su médico, hemos hablado acerca de eso. Yo pienso que podemos ir al siguiente slide. Next one. ¿Cómo podemos mejorar la adherencia? Hemos estado hablando acerca de esto. Yo creo que queremos dar un tiempo más a las preguntas. Nos quedan pocos minutos, pero hemos hablado de esto. Reiterar, comunicación, un diálogo abierto, apoyo. Tienes que buscar el apoyo, no solamente de tus profesionales de salud, sino de tu familia, de tus amigos, de tu núcleo. Ellos tienen que entender la enfermedad. Tienen que entender que no es que eres perezoso, sino que tienes fatiga por esclerosis múltiple. Ah, pero te ves tan bien. ¿Cierto? Ese es un comentario tan común. Pero vamos, que te ves bien, pero mira, estás bien. Y no entienden lo que va por dentro, ¿cierto? ¿Cómo es que dicen? La procesión va por dentro. Esa es la expresión. En algunas partes de Latinoamérica dicen eso. Yo me acuerdo de mi abuela diciendo, ay, no, tú crees que yo estoy bien, pero la procesión va por dentro. Pues la procesión va por dentro. Y entonces, pues obviamente importante que las personas que están cerca a ti entiendan y te den tu apoyo. Un proceso de evaluación continua, longitudinal, de por vida, flexibilidad, flexibilidad conceptual, con flexibilidad de tiempo, flexibilidad en la toma de decisiones, pero con conocimiento de por qué se toman las decisiones y participación activa tuya, que es el resultado de una colaboración, de un proceso de colaboración abierta entre todos los participantes en tu equipo de salud. Next slide, siguiente. Y Yahaira, pasamos contigo, a ti para esta reflexión hacia el final de la presentación. Perfecto, muchas gracias, doctor Pardo y Julián. Ha sido una plática de mucha información, ¿verdad? Muchos temas para cubrir, muy importante para nuestra comunidad. Y vamos entonces a dedicar unos últimos minutitos a preguntas y respuestas antes de cerrar el seminario. Una de las preguntas que yo sé que ya platicamos de eso esta noche, pero creo que es de las más importantes cuando el paciente no se siente que lo escuchan. Muchas preguntas están relacionadas a ese tema. Yo le digo a mi doctor lo que deseo, cuáles son mis valores, cuáles son las cosas personales que debo compartir, pero hay doctores que quizás están en otra página, ¿verdad? No están entendiendo lo que el paciente quiere. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a estas personas que están en esta situación? Sí, es obviamente un problema importante, ¿cierto? Porque entonces no vamos a tener una buena relación que sea conduciva a unos resultados ideales. Hemos estado hablando durante la charla acerca de algunas estrategias para hacer eso. Yo pienso que una importante que hemos comentado es traer las preguntas escritas con 2 copias para que entonces podamos al final de la visita decir, ay doctor, ¿le molesta si vemos si ya respondimos todo? Y si no, entonces de nuevo pedir, ¿me podría explicar un poco mejor acerca de esto? ¿O cuál es el plan acerca de lo otro? ¿Qué quiere que hagamos otra visita? Si está presionado por tiempo, hablemos en otro momento acerca de esto, pero no digas, ah, bueno, no me dijo, porque no. Es tu salud, es tu vida, pero por Dios, ¿quién más va a abogar por ti si no eres tú mismo, cierto? Entonces hay que hacerlo. Y algunas veces, como en cualquier otra relación, como en matrimonios, a veces hay que ir al divorcio. Si no funcionó, no funcionó.
Si hay doctores que no te escuchan, si hay doctores que no quieren responderte las preguntas, o si sientes alguna otra incomodidad en la relación, hay que ir a otra persona. Idealmente, obviamente, hace que la relación funcione igual que un matrimonio. Vamos al counselor, vamos a ver si lo podemos mejorar, vamos a conversar, pero si no funciona, pues nos divorciamos y yo me consigo otro, ¿cierto? No hay un Tinder para médicos, pero sí vas a Ujú. poder hablar con otras personas acerca de, mira, hay una comunidad de esclerosis múltiple, tú a quién ves, estás satisfecho, tiene un buen equipo, te escuchan, hay comunicación adecuada, con quién te comunicas en la oficina. Entonces empieza a hablar con las otras personas que están en la comunidad para ver quién puede ser una persona y un equipo de salud que se acople más a tus necesidades, tus características, tus deseos. Así es. Sí, yo nada más iba a agregar que igualmente como si no funciona, no funciona. Entonces, cuando yo estaba con mi equipo médico previo, no me sentía que me escuchaban mucho y muchas de las pláticas que tuve con mis papás era de que si no está sirviendo en este hospital, ¿en qué otra clínica puede funcionar? Entonces, solo porque me vine a Los Ángeles, pero ya estaba en eso de que, ok, no me siento escuchado, voy a un lugar donde sí me escuchen. Correcto. Definitivamente, yo creo que con lo que acaban de decir contestaron varias de las preguntas porque estaban relacionados a ese tema. Entonces es importante conseguir a ese proveedor de salud que te escuche, con el que se sientan confiados. Y una última preguntita que también resumen varios de los temas que platicamos. ¿Qué cosas son importantes, aunque sean muy personales, qué cosas son importantes que un paciente comparta con su doctor? Y me refiero, por ejemplo, religión, valores, tradiciones que podrían beneficiar o también interrumpir el tratamiento. Esa es una pregunta bien importante y una respuesta o larga o muy corta. La respuesta corta es todo. Todo lo que tú creas que es importante, relevante para tu manejo, lo tienes que decir. No te guardes secretos, secretos no son buenos. Los secretos no son buenos. Y especialmente porque pueden entonces resultar en proveer un sistema de salud que no se adapta a tus necesidades. Y si no se adapta a tus necesidades, entonces no estamos haciendo lo correcto. Obviamente hay temas sensitivos, obviamente depende de las circunstancias, obviamente depende del momento en el que están haciendo, en qué proceso estamos en el manejo de la enfermedad, tantos factores importantes, pero de nuevo, la respuesta corta es todo lo que tú creas que puede afectar tu salud, todo lo que tú creas que puede afectar tu relación, todo lo que tú creas que puede afectar un resultado positivo y mejora la calidad de vida, tiene que ser discutido. Sí. Mi mamá, siendo enfermera, lo primero que me dijo cuando empecé con todo este proceso del hospital me dijo, no hay pregunta rara para los doctores, ellos lo Ujú, han visto todo. ujú. Entonces me dijo, si tú piensas que vas a ser el primero en que le va a preguntar cosas sobre X, ya le han preguntado y tiene respuesta. Entonces Mm. eso sí me ayudó mucho, aunque una vez estaba con mi mamá hablando con mi doctora y cuando quise preguntar una cosa muy personal, nada más la dije en inglés para que mi mamá no entendiera, pero sí, pregunten todo. Sí, así es, así es. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya podemos pasar a la siguiente. Le agradezco nuevamente al doctor Pardo por compartir su expertise, su experiencia y sabiduría con todos nosotros, y a ti, Julián, por compartir tu testimonio, ¿verdad? Dentro de nuestra comunidad, creo que eso es una de las formas favoritas de las que aprendemos, es compartir nuestro testimonio. Hay muchas preguntas, muchas cosas que decir. Les pido a la audiencia que si se quedaron con preguntas, nos pueden mandar un correo electrónico y yo se lo puedo hacer llegar a doctor Pardo y nos comunicaremos con usted. Así finalizamos nuestra plática de esta noche. Nuevamente, Julián, doctor Pardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestra querida audiencia por apoyarnos, por estar aquí aprendiendo. Y no se olvide de llenar nuestra encuesta para que nos deje saber qué les pareció, qué aprendieron y también para que nos den sugerencias. También les invito a visitar nuestra página web que está en pantalla, a mandarnos un correo electrónico o a comunicarse con nuestra línea telefónica para seguir aprendiendo más de los recursos disponibles. Y también sepa que este programa fue grabado y dentro de unas próximas semanas podrá otra vez accesarlo, verlo nuevamente, compartirlo con algún familiar o hasta con su médico o doctor, ¿verdad? Para seguir aprendiendo juntos. Esperamos que
encuentren ese equipo de proveedores médicos que lo escuchen, que los hagan sentir bien, para que su tratamiento sea de beneficio y añada calidad de vida. De parte de la Asociación de Esclerosis Múltiple de América, muchísimas gracias por participar y les deseamos a todos una linda noche. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias. Buenas noches a todos.